¿Y si te dijera que existe una bebida viva, milenaria, capaz de transformar tu digestión, fortalecer tus defensas y devolverle el equilibrio a tu cuerpo desde adentro, todo con un solo vaso al día? No es una moda, no es un suplemento caro, es algo que nuestros antepasados ya usaban y que hoy la ciencia está volviendo a mirar con otros ojos: el kéfir. El kéfir es una bebida fermentada ancestral que ha acompañado a distintas culturas durante miles de años, especialmente en regiones montañosas de Asia y Europa, donde se valoraba no solo como alimento, sino como símbolo de bienestar y longevidad. De hecho, su nombre se asocia con la idea de vivir bien, y no es casualidad, porque quienes lo consumían de forma regular notaban cambios reales en su salud, en su energía y en su digestión. A simple vista puede parecer solo una leche fermentada, parecida al yogurt, pero cuando uno entiende lo que realmente ocurre dentro de ese frasco, se da cuenta de que estamos hablando de algo mucho más profundo y poderoso. El secreto del kéfir está en sus gránulos, conocidos popularmente como búlgaros. Aunque su aspecto recuerda a pequeños trozos de coliflor, en realidad son un ecosistema vivo, una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras que trabajan juntas en perfecta armonía. Estos microorganismos se alimentan de la lactosa de la leche y durante ese proceso la transforman en una bebida rica en compuestos bioactivos, enzimas, vitaminas y probióticos. Esta fermentación crea una bebida probiótica que repuebla y equilibra la microbiota intestinal. Lo fascinante es que estos gránulos no se gastan, al contrario, crecen, se multiplican y pueden acompañarte durante toda la vida si los cuidas bien. Aquí es donde el kéfir se distancia claramente del yogur tradicional. Mientras el yogurt se elabora con dos cepas bacterianas específicas, el kéfir puede llegar a contener hasta 61 cepas diferentes de bacterias y levaduras beneficiosas. Esta diversidad es clave, porque nuestro intestino no necesita un solo tipo de bacteria buena, necesita un ecosistema equilibrado, variado y resistente. Esta abrumadora diversidad microbiana es lo que confiere al kéfir sus propiedades probióticas únicas y lo posiciona, para muchos expertos, como un alimento funcional superior al yogurt. Cuando consumes kéfir de manera regular, lo primero que suele notarse es una mejora clara en la digestión. Muchas personas que sufrían inflamación, gases, digestiones pesadas o irregularidad intestinal comienzan a sentir alivio progresivo. Esto ocurre porque los probióticos del kéfir ayudan a repoblar el intestino con bacterias beneficiosas, desplazando a microorganismos oportunistas que generan desequilibrios. En ese sentido, el kéfir actúa como un verdadero regulador intestinal, no como un simple parche temporal. Un punto muy interesante es que a pesar de ser un producto lácteo, suele ser bien tolerado por personas con intolerancia a la lactosa. Durante la fermentación, gran parte de la lactosa se descompone, transformándose en ácido láctico y otros compuestos más fáciles de digerir. Por esta razón, muchas personas que no pueden tomar leche común sí logran consumir kéfir sin molestias, lo cual abre una puerta enorme para mejorar la nutrición de quienes antes debían evitar los lácteos. Pero el impacto del kéfir no se queda solo en el intestino. Nuestro sistema digestivo está profundamente conectado con el sistema inmunológico. Y aquí el kéfir vuelve a brillar. Al fortalecer la microbiota, también ayuda a entrenar y modular nuestras defensas. Un intestino equilibrado responde mejor ante virus, bacterias y otros agentes externos, y además reduce respuestas inflamatorias exageradas. Por lo tanto, consumir kéfir de forma habitual puede traducirse en menos infecciones recurrentes y una mejor capacidad de recuperación. Dentro de sus compuestos destaca el kefirán, una sustancia producida durante la fermentación que ha demostrado tener propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. De igual manera, ciertas bacterias específicas del kéfir pueden ayudar a frenar el crecimiento de microorganismos dañinos en el intestino, creando un entorno más seguro y estable. Esto no significa que sea un antibiótico natural que sustituya tratamientos médicos, pero sí que actúa como un apoyo real y constante para mantener el equilibrio interno. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es su aporte nutricional. El kéfir no solo aporta probióticos, también contiene proteínas de buena calidad, minerales como calcio y fósforo, vitaminas del grupo B y compuestos que participan en el metabolismo energético.
En ese sentido, no es solo un fermento, es un alimento completo que nutre mientras regula. Incluso se ha observado que algunos de sus aminoácidos influyen positivamente en el sistema nervioso, lo cual puede explicar por qué muchas personas reportan mejor estado de ánimo y mayor sensación de bienestar al incluirlo en su rutina. Hablando del ánimo, aquí entra en juego el famoso eje intestino-cerebro. Cada vez hay más evidencia de que un intestino sano se asocia con menor ansiedad, mejor manejo de estrés y mayor claridad mental. Entonces, cuando cuidamos nuestra microbiota con alimentos vivos como el kéfir, no solo estamos cuidando la digestión, también estamos apoyando la salud emocional. Por esta razón, muchas culturas lo consideraban un alimento para sentirse bien en todos los sentidos. En cuanto a la salud ósea, el kéfir también tiene mucho que aportar. Su contenido de calcio es importante, pero lo más interesante es que aporta otros nutrientes que ayudan a que ese calcio se utilice correctamente. Esto resulta especialmente valioso con el paso de los años, cuando el riesgo de pérdida ósea aumenta. Entonces, incluir kéfir de manera regular puede ser una estrategia sencilla y natural para apoyar la fortaleza de huesos y dientes. El kéfir te puede ayudar tanto con la piel como con el control de peso de una forma muy natural. Y lo interesante es que no actúa desde afuera, sino desde adentro, que es donde realmente se generan muchos de estos problemas. Cuando hablamos de piel, casi nadie piensa en el intestino, pero allí está una de las claves más importantes. La piel es un reflejo directo de lo que pasa en tu sistema digestivo. Si el intestino está inflamado, desequilibrado o lleno de toxinas, eso suele manifestarse en forma de acné, manchas, resequedad, envejecimiento prematuro o brotes constantes. El kéfir ayuda porque es uno de los alimentos probióticos más completos que existen, y al consumirlo de manera regular, ayuda a restaurar la microbiota intestinal. En ese sentido, cuando las bacterias buenas vuelven a dominar, se reduce la inflamación interna y el cuerpo empieza a eliminar mejor las toxinas, lo que se traduce en una piel más limpia, más luminosa y con mejor textura. De igual manera, el kéfir fortalece la barrera intestinal. Cuando el intestino está dañado, partículas que no deberían pasar al torrente sanguíneo lo hacen, activando respuestas inflamatorias y alérgicas que muchas veces terminan reflejándose en la piel. Por esta razón, al mejorar esa barrera, el kéfir ayuda a calmar problemas como eczema, rosácea, urticaria y piel sensible. Además, al aportar vitaminas del grupo B y aminoácidos esenciales, apoya la regeneración celular y la producción de colágeno, algo clave para mantener la piel firme y joven. Otro punto importante es que el kéfir ayuda a equilibrar el sistema hormonal. Muchas alteraciones de la piel, especialmente el acné en adultos, tienen un origen hormonal que se ve agravado por un intestino en mal estado. Entonces, al mejorar la salud digestiva, indirectamente se favorece un mejor equilibrio hormonal y la piel lo agradece. Ahora, en cuanto a la pérdida de peso, el kéfir no es un quemagrasas milagroso, pero sí es un gran regulador metabólico. Uno de los mayores obstáculos para bajar de peso es la inflamación crónica de bajo grado y el desequilibrio de la microbiota. Cuando predominan bacterias dañinas, estas influyen en el apetito, en los antojos de azúcar y en la forma en que el cuerpo almacena grasas. El kéfir ayuda a cambiar ese escenario, favoreciendo bacterias que están asociadas con un metabolismo más eficiente. Por lo tanto, al consumir kéfir de forma constante, muchas personas notan que se reduce la ansiedad por comer, especialmente por dulces y harinas refinadas. Esto ocurre porque el intestino empieza a enviar señales más claras de saciedad al cerebro. En ese sentido, el eje intestino-cerebro vuelve a jugar un papel clave. Un intestino equilibrado ayuda a regular hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad, haciendo que comer en exceso sea menos frecuente. De la misma manera, el kéfir mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, deja de pedir comida de más. Además, al ser un alimento rico en proteínas y bajo en azúcares añadidos, aporta saciedad sin generar picos de glucosa en sangre, lo cual es fundamental para evitar el almacenamiento de grasas. Otro beneficio poco conocido es que el kéfir puede ayudar a reducir la inflamación abdominal. Muchas veces la gente cree que ha subido de peso cuando en realidad lo que tiene es inflamación intestinal y retención de líquidos. Al mejorar la flora intestinal y reducir los gases, el abdomen suele desinflamarse, y esto se nota tanto en la balanza como en la ropa.
Entonces, el kéfir ayuda a la piel y al peso porque trabaja sobre la raíz del problema, el equilibrio interno. No actúa de forma agresiva, no fuerza al cuerpo, sino que lo acompaña a funcionar mejor. Por esta razón, cuando se combina con una alimentación consciente y hábitos saludables, se convierte en un aliado poderoso para verte y sentirte mejor, desde adentro hacia afuera. Preparar kéfir en casa es más fácil de lo que muchos imaginan. Solo necesitas los gránulos, leche fresca y entera, un frasco de vidrio de boca ancha, un colador no metálico, preferiblemente de plástico, madera o silicona, una cuchara no metálica, mejor de plástico, madera o silicona, un trapo o papel de cocina para tapar el recipiente y una goma elástica para sujetar el trapo. Y un poco de paciencia. Para 1 litro de leche, usa entre 1 y 3 cucharadas soperas de búlgaros, unos 20 a 50 gramos, dependiendo de la temperatura y tu gusto. Colocas los gránulos en la leche, lo tapas con el trapo y lo sujetas con la goma elástica y los dejas fermentar a temperatura ambiente. En 1 o 2 días, la leche se transforma. No hace falta maquinaria ni conocimientos técnicos, solo respeto por el proceso y buena higiene. Además, al hacerlo en casa, te aseguras de obtener un kéfir vivo, con toda su potencia probiótica intacta. Existe también la opción de hacer una segunda fermentación, donde el kéfir ya colado se deja reposar un poco más. Esto suele mejorar el sabor, hacerlo más suave y reducir aún más la lactosa. Algunas personas aprovechan este paso para aromatizarlo de forma natural, siempre cuidando no dañar los microorganismos. De esta manera, el kéfir se adapta fácilmente a distintos gustos y estilos de vida. Para quienes no consumen lácteos, existen alternativas como el kéfir de agua, elaborado con otros tipos de gránulos y agua azucarada. Aunque es diferente al de leche, también aporta probióticos y puede ser una excelente opción para diversificar la microbiota. Lo importante es entender que estamos trabajando con organismos vivos y que mientras mejor los cuidemos, mejores serán los beneficios que recibamos. Eso sí, como todo alimento potente, el kéfir debe introducirse poco a poco, especialmente si nunca has consumido fermentados. Algunas personas pueden notar una ligera adaptación inicial, lo cual es normal cuando el intestino comienza a reorganizarse. Escuchar al cuerpo, empezar con pequeñas cantidades y avanzar gradualmente es siempre la mejor estrategia. En resumen, el kéfir no es una solución mágica, pero sí es una herramienta natural, poderosa y accesible para apoyar la salud desde la raíz. Es un puente entre la sabiduría ancestral y el conocimiento moderno, una forma sencilla de volver a conectar con alimentos vivos que trabajan a favor de nuestro equilibrio interno. Entonces, si estás buscando una manera natural de cuidar tu digestión, fortalecer tus defensas y mejorar tu bienestar general, el kéfir puede convertirse en un gran aliado en tu día a día, siempre desde la constancia, el respeto por el proceso y una mirada consciente hacia tu salud. ¿Habías escuchado hablar del kéfir? Te leo en los comentarios. Lo que tú compartes nos ayuda un montón a todos. Recuerda, lo natural siempre será la mejor medicina. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.